Nunca imaginé que cuestionaría mi fe. Desde el momento en que tuve la edad suficiente para entender, me enseñaron que los testigos de Jehová poseían la verdad absoluta. Mis padres eran profundamente devotos, sus vidas giraban en torno a las enseñanzas de la organización, y yo seguí sus pasos sin dudarlo. No era solo un sistema de creencias, era toda nuestra identidad. Nuestras vidas estaban estructuradas en torno a reuniones de congregación, estudios bíblicos y predicación puerta a puerta. Cada decisión, cada acción, fue guiada por la convicción de que éramos los elegidos, apartados del resto del mundo. Creía de todo corazón que solo nosotros entendíamos verdaderamente el plan de Dios, mientras que otras religiones se habían descarriado por falsas doctrinas. Pasé años predicando ese mensaje, convencido de que Jehová era el único Dios verdadero y de que la salvación solo se podía lograr a través de su organización. Aseguré a otros, y a mí mismo, que cuando morimos, simplemente dejamos de existir, cayendo inconscientes hasta que Jehová resucitó a los justos en su futuro reino. El concepto de muerte nunca me asustó. Lo veía como un sueño tranquilo, una pausa temporal antes de que Jehová me despertara una vez más. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a surgir pequeñas dudas. Al principio, los descarté, negándome a albergar pensamientos que pudieran sacudir los cimientos de mi fe. Entonces, comencé a notar algo inquietante: las enseñanzas dentro de la organización no eran tan inmutables como siempre había creído. Lo que alguna vez se consideró verdad absoluta ahora estaba siendo revisado, reemplazado por nueva luz. ¿Pero no me habían enseñado siempre que la verdad de Jehová nunca cambió? ¿Por qué, entonces, la doctrina pareció cambiar con el tiempo? Cada vez que surgía esa incertidumbre, la silenciaba con las explicaciones que me habían dado: Jehová revela la verdad gradualmente. Eso es lo que dijeron los ancianos, y me lo repetí a mí mismo como un mantra. Pero cuanto más trataba de reprimir mi malestar, más persistente se volvía. Entonces, comencé a escuchar sobre personas que habían abandonado la fe, apóstatas, como los llamábamos. Me habían advertido que los evitara a toda costa, que habían sido engañados por Satanás mismo. Pero algunos de ellos contaron una historia diferente. Afirmaron que después de irse, realmente habían encontrado a Jesús. Esa declaración no tenía sentido para mí. Había pasado toda mi vida estudiando a Jesús, enseñando a otros sobre él. ¿Cómo podrían encontrarlo después de alejarse de la organización de Jehová? ¿Eso significaba que nunca lo habían conocido antes? Sabía que no debía expresar estas preguntas en voz alta. La duda era peligrosa. Podría llevar a ser etiquetado como espiritualmente débil o, peor aún, expulsado. Eso significaba perderlo todo: mi familia, mis amigos, todo mi mundo. Entonces, enterré mis preocupaciones. Me convencí a mí mismo de que simplemente necesitaba estudiar más, orar más y evitar cualquier cosa que pudiera sembrar más dudas en mi mente. Cuando encontré algo que contradecía lo que me habían enseñado, me obligué a bloquearlo. Sin embargo, en el fondo, la inquietud persistía. Y entonces, todo cambió. Durante semanas, me había sentido mal. Lo descarté como estrés, agotamiento laboral, nada serio. Ignoré las señales de advertencia, convenciéndome de que estaría bien. Pero una noche, mientras me preparaba para acostarme, un dolor agudo y aplastante me atravesó el pecho. Era diferente a todo lo que había sentido, intenso, irradiando por mis brazos, robándome el aliento. Mi visión se volvió borrosa, la habitación se balanceó y una ola de mareos se apoderó de mí. Mi cuerpo me estaba traicionando. Extendí la mano, desesperada, por algo a lo que agarrarme, pero mis piernas se doblaron debajo de mí. Golpeé el suelo con fuerza. A lo lejos, escuché la voz de mi esposa, frenética, llamándome por mi nombre. Pasos golpearon hacia mí, las manos agarraron mis hombros, sacudiéndome. Traté de responder, de decirle que estaba bien, pero mis labios no se movían. Los latidos de mi corazón se ralentizaron. El mundo a mi alrededor se oscureció. Y luego, nada. Siempre había creído que la muerte era como dormir: inconsciencia instantánea, sin conciencia, sin sentimientos. Esperaba la nada. Pero la nada nunca llegó. Todavía estaba allí. Aún consciente. Pero ya no estaba en mi cuerpo. Al principio, no podía comprender lo que estaba sucediendo. Pude ver la habitación,
ver a mi esposa arrodillada sobre mi forma sin vida, con el rostro retorcido de angustia. Vi sus manos temblando mientras me sacudía, rogándome que me despertara. Podía oír sus sollozos, el pánico crudo en su voz. Pero no sentí nada. Sin dolor, sin lucha por respirar. En cambio, me sentí ingrávido, sin ataduras, como si fuera simplemente un observador, flotando fuera de mí mismo. Traté de hablar. Mi esposa estaba allí mismo, podía verla, escucharla, pero cuando la llamé por su nombre, ella no reaccionó. Ella no podía oírme. Fue entonces cuando la realización me golpeó con una claridad escalofriante. Se suponía que esto no iba a suceder. Todo lo que había creído sobre la muerte estaba mal. Una ola de pánico se apoderó de mí. Había pasado toda mi vida convencida de que la muerte era el final, que no había cielo ni infierno, solo olvido. Pero aquí estaba, existiendo más allá de mi cuerpo. Si me hubiera equivocado en esto, ¿qué más había entendido mal? Entonces, algo cambió. Un sonido, apenas perceptible al principio, comenzó a llenar la habitación. No fueron los llantos de mi esposa, fue otra cosa. Susurros. Débil, distante, pero cada vez más fuerte. El aire a mi alrededor se espesó, volviéndose pesado, opresivo. Las paredes parecían estirarse de manera antinatural, las sombras se arrastraban y se retorcían de maneras que desafiaban la lógica. Los susurros se convirtieron en un coro de voces, algunas enojadas, otras burlonas, pero todas transmitían una oscuridad inconfundible. Entonces lo sentí. Una fuerza, invisible pero innegable, tiró de mí. No era físico, no como la gravedad, pero era fuerte, implacable, arrastrándome hacia algo invisible. El terror se apoderó de mí. Luché contra eso, pero no tenía control. La oscuridad se profundizó, los susurros se convirtieron en una cacofonía de murmullos siniestros. Me estaban llevando a alguna parte. En algún lugar que nunca había creído que existiera. Por primera vez en mi vida, temí lo que había más allá de la muerte. La desesperación surgió a través de mí. Grité, sin saber siquiera a quién llamaba. Solo sabía que necesitaba ayuda. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. La oscuridad se hizo añicos, los susurros silenciados. Una luz cegadora estalló ante mí, atravesando las sombras como una espada. No era solo brillo, era poder, irradiaba calidez, abrumadora en su intensidad. A medida que se apoderó de mí, el miedo que se había apoderado de mí hacía unos momentos se desvaneció. El peso aplastante desapareció. Y en su lugar, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Por primera vez desde que dejé mi cuerpo, pude respirar de nuevo. Me volví hacia la luz, irresistiblemente atraído hacia ella. En el momento en que lo hice, lo vi a él, parado en el corazón mismo del resplandor, envuelto en un resplandor de calidez y pureza. El brillo era casi demasiado para soportarlo, oscureciendo su rostro al principio. Pero no necesitaba ver para saberlo. En lo profundo de mi alma, lo reconocí a él, a Jesús. Una sacudida me atravesó. Esto no fue posible. Todo lo que me habían enseñado me lo decía. Como testigo de Jehová, había aprendido que Jesús no era divino, sino simplemente la primera creación de Jehová, un mensajero. Oramos a través de él, nunca a él. Él no era Dios y sin embargo, aquí estaba. Ninguna doctrina, ningún razonamiento, ningún argumento podría explicar la realidad ante mí. Quería apartar la mirada, pero no podía, su presencia era diferente a todo lo que había experimentado, abrumadora, absorbente, pero completamente llena de amor. El poder irradiaba de él, una fuerza tan inmensa que las palabras no pudieron capturarla. Había autoridad en él, pero no del tipo que exigía sumisión a través del miedo. Era algo más profundo, algo más verdadero. Entonces él habló. Debe. Mi nombre. Pero no fue solo un sonido, fue una llamada, llegando profundamente a los lugares ocultos de mi corazón, lugares que ni siquiera sabía que existían. Tocó algo enterrado debajo de años de doctrina, reglas y enseñanzas. David, dijo. De nuevo, con la voz firme, llena de algo más allá de las meras palabras. ¿Me conoces? La pregunta sonó como un trueno.
¿Lo conocía? La respuesta debería haber sido simple. Había estudiado su vida, memorizado sus palabras, predicado su mensaje a otros. Había pasado años hablando de él, instando a la gente a seguir su ejemplo. Y sin embargo, estando aquí, en su presencia, una verdad inquietante se apoderó de mí. Sabía de él. Pero nunca lo había conocido de verdad. Se me formó un nudo en la garganta. Quería responder, decir algo, pero no llegaban las palabras. Jesús se acercó, y la luz que lo rodeaba latía como si estuviera vivo. Sin embargo, a pesar de su poder, no había ira en sus ojos, ni decepción. Solo comprensión. Seguiste a una organización, dijo, con voz suave. Pero me seguiste. La pregunta lo desentrañó todo. Mi mente buscó una respuesta. Yo había seguido a Jehová. Había obedecido las enseñanzas de su organización, dedicando mi vida a lo que creía que era su verdad. ¿No era eso lo mismo que seguir a Jesús? Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. No, no lo fue. Mis rodillas, si es que las tenía en esta forma, se sentían débiles. Quería colapsar bajo el peso de la realización estrellándose sobre mí. Había pasado toda mi vida creyendo que estaba sirviendo a Dios, creyendo que estaba caminando en la verdad. Pero nunca había buscado verdaderamente a Jesús mismo. Y ahora, de pie cara a cara con él, entendí lo que me había estado perdiendo todo el tiempo. Nunca lo había conocido de verdad. Permanecí congelada, con la mirada fija en la suya. Su presencia lo consumía todo, fuerte pero tierna, poderosa pero llena de amor. Durante años, había pronunciado su nombre, enseñado su papel en el plan de Jehová y convencido a otros de lo que yo creía que era la verdad. Pero ahora, frente a él, toda mi certeza se derrumbó. Quería explicarme. Para justificar mi vida. ¿Pero qué podría decir? ¿Que había hecho lo mejor que podía? ¿Que había creído que tenía razón? ¿Que había ignorado cada voz que alguna vez me había dicho que Jesús era más de lo que me habían enseñado? Jesús no se movió. Simplemente observó, esperando, no con ira, no con condenación, sino con una paciencia que de alguna manera hizo que el momento fuera más pesado. Mi voz tembló. Sé quién eres. Jesús inclinó levemente la cabeza, como si me estuviera estudiando. Tú sí. Las palabras calaron más hondo de lo que esperaba. Me dolía el corazón, si es que todavía tenía uno. Quería decir que sí. Quería decirle que lo había seguido toda mi vida. Que me había dedicado a enseñar a otros sobre él, difundiendo lo que creía que era su verdad. Pero la verdad era inevitable ahora. Había seguido a hombres. Había seguido las reglas. Había seguido una organización. Pero nunca lo había seguido. Las lágrimas me picaron los ojos. Mi aliento se estremeció. Pensé que sí, susurré. Jesús dio un paso más cerca, la luz que lo rodeaba irradiaba calor. Seguiste un camino que te dieron los hombres, pero nunca pedí eso. Tragué con fuerza. Toda mi vida me habían enseñado que Jesús era importante, pero solo como mediador. Él no era Jehová. Él no debía ser adorado. No se le debía orar. Pero cuanto más tiempo permanecía en su presencia, más veía cuán pequeña había sido esa creencia, cuán incompleta, cuán equivocada. Jesús no solo era importante. Él lo era todo. Mis piernas finalmente cedieron y me caí de rodillas. Mis manos temblaban mientras miraba al suelo, incapaz de encontrar su mirada. El peso de todo, lo que había creído, lo que había descartado, lo que había pasado mi vida enseñando, era demasiado para soportarlo. Por primera vez en mi vida, me sentí vacía. No porque hubiera perdido algo, sino porque me di cuenta de que nunca lo había poseído realmente en primer lugar. Jesús se arrodilló ante mí, su voz suave pero firme. Pasaste tu vida buscando la verdad, pero nunca me pediste que te lo mostrara. Apreté los puños. Él tenía razón. Creía que ya teníamos todas las respuestas, que todo lo necesario para la salvación había sido transmitido a través del Aguatechover, a través del cuerpo gobernante. Nos enseñaron a no cuestionar, a no buscar más allá de lo que se nos dio. Y yo había obedecido. Pero nunca había ido a Jesús mismo. Nunca le había preguntado.
y ahora, ante la innegable verdad, me sentí como un tonto. Lo estaba intentando, murmuré, mi voz apenas por encima de un susurro. Jesús asintió, pero su expresión permaneció sin cambios. ¿Y ahora que sabes la verdad? Tragué saliva. No sé qué hacer. Suavemente, extendió la mano y apoyó la mano en mi hombro. En el momento en que me tocó, el calor me inundó, no solo el calor físico, sino algo más profundo, algo que se filtró en el núcleo mismo de quien era yo. Fue comprensivo. Él lo había visto todo, cada pensamiento, cada recuerdo, cada duda, cada momento que había pasado luchando con preguntas, tenía demasiado miedo de expresarlas. Y sin embargo, él todavía me amaba. Toda mi vida me habían enseñado que la salvación venía a través de la obediencia a la organización de Jehová. Que seguir sus órdenes, según lo dictado por el cuerpo gobernante, era el único camino para sobrevivir al Armagedón y entrar en su reino. Pero parado aquí, cara a cara con Jesús, vi la verdad con absoluta claridad. Nunca se trató de una organización. Siempre se trataba de él. Las lágrimas corrían por mi rostro. Mi voz se quebró. No merezco tu misericordia. Jesús sonrió triste. Nadie lo hace. Lo miré con el corazón latiendo con fuerza. Entonces, ¿por qué me lo das? Sus ojos se ablandaron y respondió con la verdad más simple y trascendental. Porque te quiero. Las palabras se estrellaron sobre mí, no como una revelación, sino como algo en lo que nunca me había atrevido a creer de verdad. Jesús me amó. No desde la distancia, no como concepto, sino personalmente, íntimamente. Esto no era doctrina. Esto no era teoría. Esto fue real. Jesús se puso de pie y extendió su mano hacia mí. Ven conmigo. Dudé, no por miedo, sino por una profunda sensación de indignidad. No sé cómo, confesé, mi voz apenas por encima de un susurro. Jesús no movió su mano, sin embargo, su presencia era inquebrantable. No tienes que hacerlo, me tranquilizó. Solo confía en mí. Confianza. Era un concepto que nunca había entendido realmente, a pesar de mi devoción de toda la vida a una organización, a los hombres de traje que afirmaban hablar en nombre de Dios, a sus decisiones que me enseñaron que Jehová tomaba directamente. Pero en ese momento, me di cuenta de que nunca había puesto realmente mi confianza en Jesús mismo. Mi mirada fija en su mano, mi aliento atrapado en mi garganta y por primera vez en mi vida, tomé una decisión que no estaba influenciada por lo que me habían dicho, ni moldeada por lo que me habían enseñado, sino basada en la verdad que estaba frente a mí. Lentamente, extendí la mano, tomé su mano y permití que me guiara hacia la luz. El calor que sentí en el instante en que mis dedos rozaron su piel no se parecía a nada que hubiera conocido. No era solo calidez, era vida. Fue amor. Un amor profundo y abrumador que ninguna cantidad de estudios bíblicos o reuniones del Salón del Reino podría darme jamás. Mientras Jesús me guiaba hacia adelante, la luz a nuestro alrededor se intensificó, pero no me abrumó. Era puro, radiante, vivo. No era simplemente luz, era comprensión. Era la verdad. Era todo lo que había estado buscando, la esencia misma de lo que faltaba en mi vida. Sin decir una palabra, supe que algo estaba a punto de desarrollarse ante mí, algo que transformaría para siempre mi existencia. Dimos un paso adelante juntos, y el mundo que nos rodeaba cambió en un instante. Ya no estaba flotando. Estaba parado en tierra firme. El espacio que nos rodeaba no era lo que esperaba, sin puertas doradas, sin nubes, sin paraíso etéreo. En cambio, era vasto, infinito, lleno de una presencia más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. Jesús se volvió hacia mí, su expresión llena de amor, pero también con un rastro de dolor. Lo que estoy a punto de mostrarte, dijo, con voz suave, es la verdad. Tragué saliva con fuerza, la ansiedad brotaba de mi pecho. La luz brilló, y en una fracción de segundo, vi desarrollarse toda mi vida ante mí, cada momento, cada decisión, cada vez que me paré en la puerta de alguien predicando, cada vez que advertí a otros que sus creencias estaban equivocadas, cada vez que insistí en que la salvación solo se podía encontrar a través de la organización de Jehová. Había pensado que estaba ayudando a la gente, salvándolos. Pero ahora, mientras me observaba a mí mismo, algo cambió dentro de mí.
Vi sus caras, no solo los asentimientos corteses o las sonrisas forzadas que dieron en un esfuerzo por ser respetuosos, sino que vi lo que sintieron después de que me fui. La confusión, la duda, la carga de que les dijeran que toda su fe estaba equivocada. Les había dicho que su amor por Jesús no era suficiente. Que tenían que hacer más para ser aceptados por Dios. Vi a una mujer joven, recién salida de la universidad. Sentada a la mesa de la cocina llorando después de que me alejara de su puerta. Ella había pasado toda su vida confiando en Jesús, orándole, creyendo en él. Sin embargo, le había dicho que su fe no era suficiente. Vi a un anciano, sentado solo, con la cabeza inclinada en oración, cuestionando si había sido engañado. Yo había hecho eso. Había pasado mi vida enseñando a otros que el Jesús que conocían no era el verdadero Jesús. Una opresión se apoderó de mi pecho. Solo estaba tratando de ayudarlos, dije con una voz apenas por encima de un susurro. Jesús asintió, su comprensión era evidente. Lo sé. Pero simplemente había estado repitiendo lo que me habían enseñado. Mi voz tembló. Había creído que estaba haciendo lo correcto. Fuiste sincero, dijo Jesús en voz baja, pero la sinceridad no es igual a la verdad. Esas palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. Quería discutir, defenderme, pero ¿qué podía decir? La verdad era innegable. Había creído de todo corazón, pero eso no me hacía estar en lo cierto. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión, y volví a las escenas que se desarrollaban. Y entonces, me vi a mí mismo, sin predicar, sin tocar puertas, solo yo solo en mi habitación, sentado con mi Biblia, mirando las páginas con una abrumadora sensación de vacío. Recordé esa noche tan claramente. Había sido tarde, y había estado leyendo un pasaje sobre Jesús, algo sobre sus palabras en los Evangelios. Las palabras me habían hablado de una manera que no esperaba, pero en lugar de escucharlas, las había ignorado. Había cerrado mi Biblia, cogí una revista de la Watchtower y busqué la interpretación de la organización. Lo había hecho innumerables veces. Cada vez que tenía preguntas, cada vez que un pasaje no se alineaba del todo con lo que me habían enseñado, no buscaba a Jesús para entenderlo. No recé por claridad. Recurrí directamente a las publicaciones de la organización, porque eso era lo que me habían condicionado a hacer. Mis puños se apretaron y todo mi cuerpo tembló de emoción. Nunca te busqué, susurré, la realización me rompió. Jesús permaneció en silencio, con los ojos llenos de comprensión, simplemente esperando. Un sollozo escapó de mi pecho. Pensé que lo sabía todo. Pensé que tenía la verdad. Negué con la cabeza, el peso de todo se derrumbó sobre mí. Pero ni siquiera. Te lo pregunté. Mis rodillas se doblaron y caí al suelo, abrumado por la verdad que ya no podía negar. Había pasado toda mi vida aprendiendo sobre Jesús, pero nunca lo había conocido realmente. Lo siento mucho, susurré entre lágrimas. Jesús se arrodilló a mi lado, colocando una mano gentil sobre mi hombro. No te estoy mostrando esto para condenarte, dijo en voz baja. Te lo estoy mostrando para que puedas entender. A través de las lágrimas, luché por respirar. ¿Entiendes qué? Que siempre he estado aquí, dijo en voz baja, esperando. Lo miré, mi corazón latía con fuerza, mi mente acelerada. Nunca he necesitado una organización para contactarte, continuó, con la voz tranquila pero firme. Nunca te he exigido que sigas las reglas de los hombres para conocerme. Un nudo se formó en mi garganta a medida que el peso de sus palabras se asentaba. Pasaste tu vida creyendo que la salvación venía a través de una institución, dijo Jesús, con la voz llena de amor pero firme, pero la salvación siempre ha sido a través de mí. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Había estado tan ciega. Habría escuchado si lo hubiera sabido, me ahogué. Jesús me miró con mirada cómplice. ¿Lo harías? La pregunta atravesó mi alma. Si alguien me hubiera dicho estas palabras cuando todavía estaba completamente dedicado a la organización, ¿habría escuchado? ¿Me habría permitido escuchar la verdad? La respuesta fue dolorosamente clara, no. Los habría despedido. Los habría llamado equivocados, los habría etiquetado como apóstatas. La vergüenza inundó mi corazón mientras cerraba los ojos. No lo sabía, susurré. Pero ahora sí,
dijo Jesús en voz baja. Abrí los ojos y registré su rostro. ¿Y ahora qué? Jesús extendió la mano, y por primera vez, vi la cicatriz en su muñeca. En el momento en que mis ojos se posaron en él, algo dentro de mí se rompió. Todo lo que me habían enseñado, todo lo que había creído, todo se vino abajo. Me había pasado la vida diciéndome que Jesús era importante, pero no lo suficiente. Esa fe en él por sí sola no era suficiente. Esa salvación requería más. Y sin embargo, aquí estaba él, con cicatrices, vivo, extendiendo la mano, como esperando a que finalmente lo entendiera. Su voz apenas era un susurro. Sígueme. Miré su mano. Debería haber sido una decisión fácil. Debería haberlo tomado sin pensarlo 2 veces. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo. Seguir a Jesús significaba dejar ir todo lo que había conocido. Significaba admitir que todo lo que había creído, todo sobre lo que había construido mi vida, estaba mal. Esa realización fue más dolorosa que cualquier cosa que haya sentido. Había pasado mi vida creyendo que era parte de la única fe verdadera. Que solo los testigos de Jehová tenían la verdad. Que solo nosotros entendimos verdaderamente la voluntad de Dios. Le había dado todo a esa creencia, mi tiempo, mi energía, mi lealtad. Había construido toda mi existencia a su alrededor. Y ahora, en presencia del mismo Jesús, tuve que enfrentar la dolorosa verdad de que todo había sido una mentira. Un profundo dolor se instaló en mi pecho. No sé cómo hacer esto, susurré, mi voz llena de desesperación. Jesús no se movió. Su mano permaneció extendida, esperando. No tienes que saber cómo, dijo amablemente. Solo tienes que confiar en mí. Confianza. Esa fue la parte que más me aterrorizó. Siempre me habían enseñado a confiar en la organización. Confiar en los ancianos. Poner mi fe en el cuerpo gobernante como el único e infalible canal de la verdad de Dios. Estaba arraigado en mí que cuestionarlos no era diferente de cuestionar a Jehová mismo. Pero ahora, en la quietud de ese momento, Jesús no me pedía que confiara en los hombres. Me estaba pidiendo que confiara en él. Un nudo se me enredó en la garganta y sentí el peso de mi duda. Yo no sé si puedo, susurré, con la voz temblorosa. Jesús se arrodilló a mi lado, con su mirada suave pero intensa, como si pudiera ver a través de mí. ¿Por qué no? Preguntó gentilmente. Las lágrimas brotaron y mi voz se quebró bajo la presión. ¿Por qué? Porque si confío en ti, tendré que aceptar que he desperdiciado toda mi vida. Que pasé décadas enseñando algo falso. Que he alejado a otros de ti en lugar de acercarlos a ti. La vergüenza era sofocante, abrumando cada parte de mí. La verdad que siempre había parecido tan clara y sólida se había desmoronado y me quedé en las ruinas de mis convicciones. Había llamado a miles de puertas, predicado a innumerables personas, convencido a tantas de que la salvación solo se podía encontrar a través de la organización. Y ahora, me di cuenta, me había equivocado. Había engañado a otros. ¿Cómo podría vivir con eso? Jesús exhaló lentamente, como si entendiera la profundidad de mi confusión. ¿Crees que no sabía esto de ti? Preguntó, con la voz llena de compasión. Tragué saliva con fuerza, con el corazón cargado de culpa. ¿Crees que no vi tu sinceridad? Preguntó en voz baja. Tu deseo de servir a Dios. No pude responderle. ¿Cómo podría explicar el tormento que sentía por dentro? Jesús extendió la mano, cepillando suavemente una lágrima que se me había escapado por la mejilla. David, no estoy guardando tu pasado en tu contra, dijo con tierna determinación. Te estoy pidiendo que te acerques a la verdad ahora. Sus palabras me golpearon como una ola chocando contra la orilla. No fue condenación, fue rescate. Él no me estaba castigando por mis errores pasados, me estaba ofreciendo una salida, un camino hacia algo real, algo inquebrantable. Pero todavía había una pregunta que se aferraba a mi corazón, un miedo que no podía sacudir. ¿Qué hay de mi familia? Susurré, mi voz apenas audible. Jesús no respondió de inmediato. Su silencio decía mucho. Pensé en mi esposa, mis padres, mis hermanos, cada uno de ellos todavía.
firmemente arraigado en las creencias que acababa de darme cuenta de que eran falsas. Eran testigos de Jehová. Creían en la organización, en el cuerpo gobernante, en las enseñanzas que había llegado a entender que no eran la verdad. Si siguiera a Jesús, los perdería. Había visto que le sucedía a otros. Aquellos que abandonaron la organización fueron rechazados, aislados, borrados de la vida de sus seres queridos como si nunca hubieran existido. Me habían enseñado a creer que este era un acto de lealtad a Jehová, una forma de proteger nuestra fe de la corrupción. Pero ahora, sabía la verdad. El rechazo no se trataba de proteger la fe, se trataba de control. Apreté los puños, la ira burbujeaba dentro de mí. Si vuelvo y les cuento lo que he visto, nunca volverán a hablarme, dije, con las palabras cargadas de miedo. Jesús no se inmutó. Su expresión permaneció calmada e inquebrantable. ¿Confías en mí?, preguntó, con la voz firme. Dudé, el peso de la decisión me presionaba. Si me sigues, continuó, perderás muchas cosas. Perderás relaciones, la vida que una vez conociste. Pero lo que ganarás vale mucho más. Dejé escapar un aliento tembloroso. En el fondo, sabía que tenía razón. Incluso si mi familia me diera la espalda, incluso si lo perdiera todo, ya no podría fingir que no sabía la verdad. No podía volver a vivir una mentira, aferrándome a creencias que ahora sabía que eran falsas. Tuve que tomar una decisión. Podría continuar viviendo en la comodidad de la mentira, aferrándome a mi familia y a mi pasado, o podría seguir a Jesús y enfrentar el dolor de perderlo todo. Mis manos temblaron mientras lo miraba a los ojos, la pregunta ardía en mi pecho. ¿Lo entenderán alguna vez?, pregunté, con la voz entrecortada por el miedo y la tristeza. Jesús dio una sonrisa pequeña y triste, una mirada de comprensión y compasión. Algunos lo harán. Algunos no lo harán. Tragué saliva con fuerza, la realidad de la situación se asentó sobre mí como un peso. ¿Y si no lo hacen?, pregunté, apenas pudiendo pronunciar las palabras. Su expresión era firme, inquebrantable. Entonces seré suficiente. Las lágrimas finalmente se derramaron, cayendo en cascada por mi rostro. Había pasado toda mi vida pensando que Jesús era solo una figura secundaria, una parte importante pero distante de mi fe. Pero parado allí, mirándolo a los ojos, algo cambió dentro de mí. Sabía, sin lugar a dudas, que Jesús era suficiente. Él siempre había sido suficiente. Y por primera vez, realmente lo entendí. Todos los años de búsqueda, de esfuerzo, de seguir lo que pensaba que era la verdad, me habían llevado aquí, a este momento, a esta realización. Y nunca más daría por sentada esa verdad.